El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 50 minutos. Estamos de vuelta y continuamos con nuestra agenda de entrevistas. Estamos ya con Mauro Andino, él es especialista electoral y vamos a hablar precisamente de los resultados en estas elecciones. Primero actualicemos la información. Al momento, con el 97.56% de actas procesadas, tenemos el siguiente resultado: Andrés Arauz 32.20%, tenemos Javier Hervás, que presenta el 0.2%, Yacu Pérez 19.80% y Guillermo Lazo Mendoza 19.60%. Bueno, iniciemos. ¿Cómo se leen estos resultados electorales? Lo claro es que hay segunda vuelta. Andrés Arauz está, no sabemos con quién. ¿Cómo se va a definir esto? Muy buenos días, Cirlado. Un saludo cordial para usted y por supuesto para todos quienes nos sintonizan. A ver, yo creo que sin duda hay que leer los resultados desde una óptica mucho más profunda que ese reduccionismo falaz y simplista al que nos han conducido durante las últimas semanas. Creo que lo primero que uno puede decir es que los sectores más de derecha se han visto bastante golpeados con estos resultados, porque creo que no estaba previsto dentro de sus lógicas y de sus cálculos que candidatos como Yacu Pérez estén a punto de pasar a la segunda vuelta y que incluso el propio candidato de la Revolución Ciudadana, en este caso Andrés Arauz, obtenga un resultado que sobrepase los márgenes del 30%, más allá de todo el contexto y de todos los antecedentes y de los obstáculos que ciertamente han tenido que enfrentar. Creo que reducir el voto a correísmo versus anticorreísmo le terminó por pasar una factura política tremenda a esos sectores de la derecha. Sobre todo ese lenguaje y ese discurso que empezaron a utilizar las últimas semanas del famoso voto útil, de esas supuestas orientaciones que intentaban dar a la masa y a la gente sobre supuestamente pretender enseñarles cómo votar o cuál era la mejor opción, es decir, tratando un poco de reducir las capacidades, yo diría, intelectuales y los sentires, los saberes, las sensibilidades de la ciudadanía, demostrando poca empatía. Entonces creo que políticamente tiene un efecto muy profundo y creo que también el resultado de Hervás es un llamamiento, yo diría, ahí sí a ambos sectores de la clase política, tanto a aquellos que se consideran anticorreístas como a aquellos que se consideran muy correístas, porque digamos, más allá de las críticas que se le pueden hacer a la campaña política en particular de Hervás sobre si nos gustaba o no, que transitaba mucho en TikTok o que simplificó igual sus propuestas de campaña, creo que también refleja algo de alguna manera, y es que un sector de la ciudadanía no quería caer en esa polarización. Ahora, y quería tener un discurso más prudente en ese sentido, me parece. Quisiera un poco ir por partes. ¿Cómo se va a definir? ¿Qué va a pasar si es que hay un empate entre Yacu y Guillermo Lazo, que están muy cerca? ¿Cómo se define esto? ¿Qué pasa si hay un empate? ¿Cómo se lee? ¿Qué va a pasar ahí? A ver, en la práctica me parece que es prácticamente imposible, o sea, no tendríamos un resultado para presidente de la República, imagínese usted, de empate en la votación. Eso, digamos, técnicamente es prácticamente imposible. Esto se va a definir básicamente con el tema de las actas de escrutinio. Uno tiene que entender, ya en estricto derecho y procedimentalmente hablando, que cuando se realice el conteo de los votos en la Junta Receptora del Voto, se proceden a llenar actas de escrutinio. Y hay varias copias o varios formularios de estas actas, por llamarlo de alguna manera. Un acta se ingresa en la propia urna, otra acta se envía con las papeletas en blanco, con los votos válidos a favor de cada una de las opciones, con los votos en blanco, con los votos en nulo, se envían hasta las juntas provinciales electorales para que justamente se realice el escrutinio. Otra copia de esa acta se entrega a los delegados de los sujetos políticos de las organizaciones, es decir, a los que estaban como delegados en las mesas o juntas receptoras del voto, y otra copia del acta se coloca en un lugar visible del recinto electoral y de la junta receptora del voto. Y dicho sea de paso, otra copia del acta
se procesa a través del sistema informático y se lo sube a la nube, a la web del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué hago referencia a este tema del acta? Porque si es que existe una puja tan grande como la que ya se avisora, sin duda alguna, aquí el control electoral va a ser clave. Es decir, quien tenga las copias de las actas va a poder impugnar u objetar, como llama precisamente el Código de la Democracia, ese escrutinio que se hace primero en las juntas provinciales electorales y después podrá impugnarlo igual en sede administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, ante los consejeros, y después de no verse satisfecho con esos resultados numéricos que se han procesado, podría presentarse incluso un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿cuáles son generalmente los inconvenientes que a veces existen? Y son básicamente estas actas rezagadas, ¿sí? O estas actas con inconvenientes, con problemas, por llamarlos de alguna manera que denomina el Código de la Democracia, estas actas rezagadas. Estas actas básicamente que tienen novedades, a veces adolecen de la falta de la firma del presidente o del secretario de la Junta Receptora del voto. Entonces, el acta que llega a la Junta Provincial, si adolece de esto, ¿qué es lo que se hace? Se abre la urna donde está otra copia de esta acta, y si esa acta sí tiene la firma del presidente y del secretario de la Junta, se subsana este inconveniente, ¿verdad? Porque tal vez se olvidaron de firmar, pero esa otra copia que está ahí en la urna sí tiene la firma. Puede suceder que exista una inconsistencia numérica. Le pongo un ejemplo, que tal vez el número de sufragantes que consta en el acta no se compadezca con el número de papeletas que están en el ánfora. Pero puede ser que sea una diferencia que no sobrepase el 1%, es decir, una diferencia que no influya finalmente en el resultado final. Puede pasar, a veces puede existir más papeletas en la urna que el número de sufragantes que están registrados en el acta. Entonces, puede ser que existan en la urna 2 o 3 papeletas más, digamos, puede suceder, es un porcentaje mínimo. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se saca al azar el excedente de papeletas, esa 1 o 2 papeletas más que pueden existir, y no ha pasado nada, se subsana el problema. Ahora, distinto sería que el número de sufragantes y el número de papeletas o de votos válidos de las opciones políticas y de números de votos nulos y blancos sea tan asimétrica la diferencia, es decir, número de sufragantes 300 y número de votos en total sea 400, pues evidentemente ahí sí hay que coger y abrir la urna para verificar cuál es el número de papeletas y ahí sí empezar a hacer un reconteo de voto a voto. Es decir, que este control electoral va a ser clave, y el tema también fundamental será las copias de las actas, esto para garantizar una transparencia y que pasen a segunda vuelta quienes tengan que pasar de acuerdo a la votación y a lo que elija y a lo que haya decidido el pueblo en la primera vuelta. Absolutamente, Cirla. Y mire, tan importante es este tema de las actas que uno puede revisar el artículo 138 del Código de la Democracia, y ahí señala que la Junta Electoral puede disponer que se verifique el número de sufragios de una urna en 3 casos. Uno, cuando el acta haya sido rechazada por el sistema informático de escrutinio, es decir, ya llega el acta, ¿sí?, a la Junta Provincial, se escanea y automáticamente, si es que el sistema encuentra avisora inconsistencias, lo rechaza. Y esas son actas rezagadas que se proceden a revisar nuevamente al final del escrutinio del 100% de las actas o de las actas restantes que no han tenido novedad. Otro caso, el que ya le he mencionado, cuando falte la firma del presidente y del secretario de la Junta Receptora. Y el otro, cuando alguno de los sujetos políticos, y por eso es muy importante, tiene la copia del acta de escrutinio para poder justificar y decir, oiga, los resultados que están subidos ahí en la nube, en la plataforma informática, en la página web, no coinciden con los resultados que yo tengo en esta acta. Y evidentemente ahí puede impugnarlos. Ahora, hay que tomar en consideración algo de los porcentajes que uno revisa en la página web del CNE. Uno encuentra que existe cerca de un 14% de actas con novedad. Y ese es un porcentaje alto para presidente de la República, porque significa que ese 14% va a ser finalmente lo que termine por decidir si pasa Yacu Pérez o si pasa Guillermo Lasso. Y reitero, esto podría incluso llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral, cuando les notifiquen a las partes o a los sujetos políticos, para ser más precisos, con los resultados en las juntas
provinciales electorales y en el Consejo Nacional Electoral, ellos tienen 3 días para presentar incluso el recurso subjetivo contencioso electoral, si es que han agotado, por supuesto, la vía administrativa de objetar esas actas, primero ante la Junta y después probablemente ante el Consejo Nacional Electoral. No hay que olvidarse que el Código de la Democracia señala también que existe hasta 10 días para que se haga el escrutinio en cada una de las juntas provinciales electorales. Entonces, la primera parte de la disputa sin duda va a ser en las juntas provinciales, porque ahí van a tener que pelear y disputar. Si no se sienten conformes ahí, van a recurrir ante el Consejo Nacional Electoral y después ante el Tribunal Contencioso. Bien, ahora, Yacu, sorprende realmente con estos números. ¿Se esperaba? Hay quienes han señalado que después de los debates pues se fortaleció su candidatura. Yo creo que sí fue de alguna manera una sorpresa, porque creo que casi todas las encuestas casi daban por sentado que Guillermo Lasso era el que iba a estar prácticamente en segundo lugar, e incluso algunas pues hasta daban ciertas posibilidades de que esto se resuelva en una sola vuelta. Pero quisiera ratificarme en lo que dije al inicio, ¿no? Creo que es el fiel reflejo de ese discurso beligerante, polarizante, que minimizó al electorado. O sea, creo que hubo bastante desprecio por parte de varios sectores políticos del país. Es decir, si votaban por mi candidato, sí, el electorado era muy inteligente, estaba ejerciendo bien su derecho al sufragio. Si votaban por cualquier otra opción política, eran un electorado tonto, casi que una masa de idiotas que estaban desperdiciando el voto, y creo que al final eso le termina por pasar factura. Y de alguna manera creo que él también viene a representar una especie de antisistema, porque aglutina ese voto rechazo en contra de la clase política tradicional, porque si algo tiene de ventaja él, es que puede decir que él no ha sido parte de ninguna de estas dos lógicas. Entonces creo que al final saca un poco esa ventaja electoral en estos momentos. Mauro, quisiera evaluar también un poco la actuación del Consejo Nacional Electoral. Se adelantó al presentar los resultados en declaración de prensa. ¿Cómo evaluar también? ¿Fue prudente su actuación? Una barbaridad lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Una vez más actúa de forma absolutamente irresponsable. Fíjese usted que ellos mismos dijeron, a través de la directora de estadística, que si el resultado del sistema de conteo rápido tenía un margen de 1,5% entre una y otra opción política, se iban a reservar eso y no lo iban a hacer público. Sin embargo, lo hacen público a las 9 de la noche y 6 minutos después tienen otro. Y después, solo para terminar esta parte, y adelante. Después, como no le conviene ese resultado al señor Lasso, porque ya se ve desplazado en tercer puesto, y tengo que decirlo con nombres y apellidos, su consejero, uno de sus alfiles políticos, el señor Pita, sale y dice que no, que los resultados ya se han modificado, que ahora está segundo el señor Lasso. O sea, pero más allá de eso, no fue una actuación adelantada, no tenían que esperar para poder anunciarlo y cuando ya se estabilizara una muestra, porque pasa muy poco tiempo cuando ya hay otro resultado. Entonces, por ahí, ¿cómo se evalúa también esa actuación por parte del CNE? A ver, o sea, reitero, una barbaridad absoluta. Fíjese usted el conflicto en el que desembocan, porque primero sale el pleno del consejo, da los resultados del conteo rápido y después se desdicen a través de un vocero, de un consejero en particular, generando un caos y un conflicto entre los propios actores políticos y generando confusión en la opinión pública. Y déjeme decirle igual ahí un papel lamentable de varios medios de comunicación tratando de posicionar el otro relato, el relato de un solo consejero del CNE, que dicho sea de paso fue auspiciado por Creo para estar ahí representando en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esto es una demostración más de que cuando termine el proceso electoral tienen que ser llevados a juicio político, porque realmente han incumplido funciones. Este rato están revestidos de ese blindaje, pero una vez que termine, creo que debe haber asambleístas y bancadas parlamentarias que presenten la solicitud para enjuiciarlos, censurarlos y destituirlos ante el Parlamento. Quisiera ya para ir cerrando esta entrevista preguntarle sobre la campaña y el tema de Javier Hervás, que realmente se considera una sorpresa. ¿Capitaliza él el voto de los indecisos? ¿Evita una llegada de Andrés Arauz en una primera vuelta? Y más allá del tema de su campaña en TikTok, ¿logra de alguna manera conectar con los ciudadanos y por eso llega a dar esta sorpresa en estas elecciones? A ver, yo creo que sí algo hay que reconocerles, que creo que fue el que mejor entendió esta nueva dinámica de las redes sociales.
y creo que supo pegar en ese sentido, y creo que de alguna manera capitaliza el voto de un segmento importante de los jóvenes, y eso me parece que es bastante interesante. Si bien se le puede acusar desde los sectores que son considerados más de izquierda, como que él no es alguien que precisamente represente a la izquierda, pero creo que de alguna manera capitaliza también un voto de aquellos sectores que querían salir de esa lógica o de esa polarización correísmo versus anticorreísmo. Y creo que ahí es donde se capitaliza mucho más. Pero creo que a fin de cuentas al que le termina pasando más facturas a Guillermo Lasso, porque si es que uno analiza los resultados de Hervas, él termina por erosionar el voto duro de Lasso en la sierra. En la sierra no es donde precisamente existía mayor capital político para la Revolución Ciudadana, por los resultados históricos desde el año ya 2017. Y sin embargo, Hervas entra a capitalizar eso. Fíjese usted los resultados que empieza a sacar en la Sierra Centro, en provincias del norte como el Carchi. Ahí capitaliza Hervas. Y donde se pensaba que era más homogéneo Lasso, que era en la Sierra, lo termina de erosionar y eso hace que prácticamente lo deje fuera de la segunda vuelta. Muchas gracias por esta entrevista, por su diálogo también y por compartir con nosotros en este espacio. Gracias a usted, Cirla. Siempre a las órdenes. Un abrazo. Muchas gracias, 8:06 a.m. Estábamos dialogando con Mauro Andino, hablando precisamente, él es experto electoral, nos ha explicado pues cómo funcionaría, nos ha dicho que las tiendas políticas deben estar alertas y que habrá también el tema de las copias de las actas, que será clave para saber quién mismo pasará a una segunda vuelta. 8:06 a.m. en la primera hora.